Bienvenidos mis hermanos, amigos, familiares, en todos los lugares que nos miran. Saludamos a México, a El Salvador y de todas las partes que estamos llegando a través de esta señal. Nos da mucho gusto que una vez más usted se haya dado cita y nos regale de su tiempo, nos preste su oído para compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esta mañana estaremos viendo la segunda parte del tema Dios es un Dios de cuidado. La semana pasada tocamos el tema en la primera parte. En esta hora, con el favor de Dios, estaremos dándole la conclusión al tema. Volvemos después de este canto que dedicamos al Señor, que prepara nuestros corazones en adoración y que nos pone atentos a lo que Dios tiene para darnos de comida en esta hora. Regresamos después de este mensaje. Bendito sea el Señor, gracias porque Dios es bueno y en cada minuto, en cada momento Dios presenta su bondad para con nosotros. Déjeme y le pregunto cómo usted se siente esta mañana. ¿Amaneció con buen ánimo? ¿De veras durmió bien anoche? ¿Hay algo que le preocupa? ¿Hay algo que usted sienta que es una carga que usted no puede llevar? Bueno, bienvenido a esta programación y vamos a tener una palabra para usted. Dios es un Dios de cuidado. Dígalo conmigo porque yo quiero que usted lo escuche usted mismo y diga: Dios es mi Dios de cuidado. Dios me cuida. Eso, Dios nos cuida a todos. La semana pasada tomamos como partida el capítulo 5, versículo 43 al 45 de Mateo, donde el Señor nos dice que Él hace salir el sol para buenos y para malos, que hace llover para justos e injustos. Y esto nos llevaba a abrir el tema de que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios es un Dios de cuidado. Si Dios hace eso por su creación, por todo el mundo, ¿por qué nosotros debemos de seguir creyendo en esta promesa? ¿Y por qué no nos podemos dar el lujo a la duda? No podemos dudar del cuidado de Dios para nosotros. Dios en esta semana va a hacer cosas grandes con nosotros. Es cuestión que tú lo creas, que camines en eso que Dios te está diciendo y Dios va a revelarte. Para mí no hay riqueza más grande que Dios se pueda revelar a mi corazón y que pueda crecer en gracia. Creo que es un principio que si descubro la bendición espiritual, lo material se atañe, lo material se adapta a lo espiritual, porque todo viene por lo espiritual. Pablo dijo en Efesios de que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso dice el 1, verso 3 de Efesios, y es una gran verdad. Y habla de que Dios nos bendijo y habla de un presente continuativo. Dios nos sigue bendiciendo, Dios te sigue bendiciendo en cada momento. Y algo muy importante, que conozcas a Dios, que es un Dios de detalle, que es un Dios de cuidado, que es un Dios proveedor y que nunca en sus pensamientos está dejarte y dejarme abandonado. Mucho menos en tiempos caóticos como el que estamos viviendo, Dios tiene cuidado de nosotros. Aleluya por ello. La semana pasada toqué 2 puntos de 4 que completan este mensaje. Y el primer punto que tocábamos la semana pasada es los buenos y los malos. Cuando la Biblia dice que Dios hace salir el sol y hace llover para buenos y malos, y hablábamos un poco de quién son los buenos y quién son los malos. El juicio no es de nosotros, el juicio es de Dios, pero sin embargo, la regla de oro, la característica para saber si alguien bueno es bueno y alguien malo, es por sus frutos. Las personas se conocen por sus frutos. Ojo que no hablo de pequeñas faltas, que todos las tenemos. Cuando te digo todo, es todos. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. Todos cometemos errores. Cuando te hablo de cómo distinguir a una persona mala, es a alguien al cual practica siempre lo malo. Por ejemplo, alguien que le gusta hablar de la gente,
A todos de alguna manera nos hemos visto involucrados hablando de algo, de alguien en algún momento, pero no es de manera habitual, no es continua, no es que se repita y se repita. Esa es la persona mala cuando te digo, alguien que practica las mismas cosas y que hace el mal y hace el mal y hace el mal y da frutos malos y da frutos malos y se vive arrepintiendo y se vive pidiendo perdón y se vive volviéndose y se vive otra vez cayendo. Esa es mala. Puede ser que tenga una mala raíz. Yo no diría mala semilla porque la palabra de Dios es la semilla y la palabra de Dios como semilla no es mala. La semilla no es la mala es la tierra. Así que la persona mala es aquella que se conoce por sus frutos malos y una persona buena es aquella que se conoce por sus buenos frutos. Es amable, es afable, es apacible, es mansa, es bondadosa, tiene un buen carácter. No es que no se enoje, pero tiene buen carácter. Ojalá me entienda eso para que usted pueda decir, no se autocritique y se enjuicie usted mismo diciendo, yo soy malo o soy mala porque me enojé ayer. No, todos tenemos en nuestra naturaleza humana tendencia a fallar, pero el problema es que si ya practicamos siempre esa misma maldad, si hacemos daño y daño y daño, somos considerados malos bajo la Escritura. Y si hacemos el bien y hay más bien en nuestra vida que malo, somos considerados buenos. Sin embargo, la categoría bueno y malo, quien define, es la posición que ocupemos. Los hijos de Dios, los cristianos, son llamados buenos, aunque no lo sean. Son llamados santos, aunque no lo sean. Son llamados justos, aunque no lo sean. Tienen el beneficio de justicia, santidad y posición, aunque no lo seamos en práctica. Es decir, a mí la Biblia me llama santo. A lo mejor usted pensaba que santo es alguien en vitrina, una imagen. No, santo es una persona que respira, que camina y que siente y es un humano. La Biblia nos llama santos, nos llama justos, nos llama herederos, pero todo eso lo hace a través de Jesús, que sí es santo y que es bueno y que es el heredero. Somos coherederos con él. Es decir, los créditos que Jesús tiene nos los dio a nosotros como iglesia, el beneficio del favor, y lo que Él es, somos nosotros. Por eso debemos de vivir una vida piadosa, honrando a Dios, agradecidos, porque lo que Él ha hecho no es poca cosa. Él entregó a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo vino a darnos de su esencia, y lo que Él es, somos nosotros. Créalo, recíbalo, y usted es bueno, no porque no se mete en problemas, no es porque no falle de vez en cuando. Usted es bueno porque Cristo es bueno, y si usted se abrazó del Evangelio, usted recibe todos los beneficios en el nombre de Jesús. Es decir, cuando Dios tiene que ver una falta suya, lo perdona por medio de Jesucristo. Así trabaja esto. El bueno no es bueno porque haga buenas cosas. El bueno es bueno por la posición que ocupa, y esa posición de hijo. Le hablé la semana pasada también de creación y hijos, ¿verdad? No sé si usted recuerda. Si no se recuerda, ya está ese mensaje en plataforma. Hablábamos de qué es creación y qué es hijos, y el mundo entero es creación. Yo soy creación, usted es creación, todos somos creación. Pero hay gente que permanece en creación y hay otros que pasan de creación a hijo. Les comentaba que desde el primer hijo de Adán, nace en naturaleza pecaminosa, nace a la imagen de Adán, de carne, y no puede heredar el cielo. A partir del primer hijo de Adán, todo lo que nace no es hijo de Dios, es creación de Dios. Y como creación no tiene la capacidad de ir al cielo. Necesita en esta vida convertir esa posición de creación a hijo. Y eso les comentaba en el 1:12 de Juan, el Evangelio de Juan, que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que creen y le recibieron, los hizo hijos de Dios. No de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Usted, mi amado hermano, que recibió a Cristo de manera sencilla, de manera práctica, es decir, fue honesto al hacerlo
y desde ese momento su vida tomó un giro diferente y usted ahora es evangélico cristiano, no solo de nombre, sino en sus acciones y sus frutos. Usted ya es un hijo. Qué bendición la suya, tiene todo, a Dios como Padre y todo. Me quedaban 2 puntos la semana pasada que tocamos ahora, y es ¿quién hace las leyes? Porque el mensaje en 2 partes incluye en estos 4 puntos, buenos y malos, creación o adopción, y luego el tercer punto, ¿quién hace las leyes? ¿Por qué decimos nosotros que es pecado una cosa? ¿A qué nos basamos la iglesia, que es la que está para traer juicio a la tierra? Que es, diría yo, una piedra en un zapato. Es estorbo para el enemigo. Usted, mi hermano, que sirve a Dios, usted que pertenece a la familia de la fe, usted es importante, no lo olvide. Usted es un estorbo para las tinieblas. El diablo ya hubiera querido destruir sus colonias con droga, con malicia, con maldad. Ya lo hubiera querido hacer. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque no puede. ¿Y sabe por qué no puede? Porque ya hay alguien que tiene nombre de cristiano, porque Dios lo ha dicho así. No alguien que dice él, no, alguien que Dios lo estableció como hijo. Cuando está la iglesia, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, la iglesia nos movemos, la iglesia son almas vivientes andando, nos constituimos pedazos de ladrillo, de bloque en una construcción que se llama iglesia. Usted, mi hermano, es la iglesia, yo soy la iglesia del Señor, y el diablo no destruye el lugar donde usted está, porque no puede. Él quisiera bien destruir y traer calamidad a su vida. Por eso es que si él puede, va a meter temor a su vida, va a meter temor a su hogar, porque quiere intimidarlo. Pues sabe una cosa, a nadie hay que tenerle miedo más que el poder de Dios en nuestra vida. Al único que hay que temer con el temor santo es a Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Quién es el que establece las leyes? ¿Quién es? ¿Por qué decimos que es bueno y es malo? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué posición lo hacemos? Romanos capítulo 7, verso 7. Pablo tiene una temática interesante que le aconsejo a usted termine de leerla. Y por cuestión de tiempo no entramos a ese tipo de conferencias extendidas donde podemos explicar más. Pero le leo solamente el versículo 7 del capítulo 7 de Romanos, y la palabra dice así acerca del tema de quién es el que establece las leyes. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Este capítulo 7 es el cierre que el apóstol Pablo hace de derrota para el hombre, pero en triunfo en Cristo. Y te voy a decir algo, quien establece, quien hace las leyes, no somos nosotros. Quien tenemos la potestad de llamar cosas buenas o malas, no somos nosotros. La única autoridad que tenemos es basada en la palabra de Dios. Pablo aquí está diciendo, yo no conociera que es pecado si la ley no dijera que es pecado. Recuerde usted que para el tiempo que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, no existía el Nuevo Testamento. Solo estaba la ley, el Antiguo Testamento. Pero la ley fue clara, fue contundente, fue exacta. Y está diciendo la ley todo lo que es pecado. Hello, aquí le quiero decir algo. Fíjese una cosa, cómo está hora de manosear la cosa. ¿Por qué el hombre se ha extraviado, se ha alejado y cada día se aleja más de Dios? ¿Sabe por qué? Porque ignora la voz de Dios. Iglesia, somos los pregoneros de justicia, somos la boca de Dios, somos los labios de Dios, somos las manos de Dios, somos los pies de Dios, somos los que hablamos en nombre del Altísimo. No estoy hablando de esas profecías y profetas baratos que se paran en las plazas y dicen así dice el Altísimo. A veces le fallan, le erran, porque la palabra de Dios es única, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y se penetra hasta en los tuétanos de los
los huesos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es veraz, es verdad. Y nosotros conocemos pecado porque la palabra de Dios menciona nombres, menciona categorías y menciona la esencia del pecado. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué te digo que mentir es malo? No porque yo lo creo, es porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Todo lo que ahora hacemos, decimos y predicamos, debe de ser llevada a la palabra de Dios. Hoy en día, cada quien ha hecho su propia justicia y cada quien se justifica en sus propias acciones. ¿Esto va a evitar la ira de Dios? De ninguna manera. Dios está dejando a la humanidad. Si yo tuviera y viera al Señor de manera física frente a un obstinado, a una persona necia, Dios lo observaría y le dijera: haz lo que tú creas y haz lo que tú pienses. No me interesa lo que haces porque estás cegado en tus propios pensamientos. ¿Te parecen rectos? Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Hoy en día, cada quien estamos siendo inundados, bombardeados por el poder del humanismo. ¿Qué es el humanismo? El creer en el yo, en creer que esto no es malo y esto es bueno. La gente está haciendo lo que quiere y no quiere poner atención a las leyes de Dios porque cada quien tiene leyes. Hay países, los congresos, los gobiernos, todos hacen sus propias leyes, a todos le llaman como ellos quieren. Esto va a traer un problema. País que se aleja de Dios, país que tiene problemas. ¿Quién estableció las leyes? ¿Por qué yo te estoy diciendo aquí, demandando el pecado? Porque la palabra de Dios me dice que es pecado. Yo no hubiera conocido el pecado si no hubiera conocido la palabra de Dios, como todos los cristianos. Si nosotros nos rebelamos al sistema del mundo, no lo hacemos por groseros, no lo hacemos por ociosos que no tenemos nada que hacer, es que es una obligación nuestra rebelarnos, exponer, exhibir el pecado. Si la gente quiere seguir pecando, adelante, pero el que quiera arrepentirse con la ayuda de lo que nosotros le ofrecemos es bienvenido. Así nos han rescatado a cada uno de los que estamos en la fila peleando la batalla. Por voz de alguien que nos señaló pecado. A mí la persona que me habló en sus principios me decía: si no te arrepientes, Freddy, te vas a ir al infierno y amenaza a tu familia al seguir tu camino. Si no te arrepientes, Freddy, vienen juicios al mundo y Dios te va a alcanzar en sus juicios. Arrepiéntete. ¿Por qué me lo decía? Porque él conocía de la palabra. Claro que yo me enojaba, yo me ponía necio, yo me ponía de burlón, yo me ponía de agresivo, yo me ponía de negativo, pero ese era mi problema y no el del predicador. El predicador simplemente estaba dando una copia de lo que había recibido. Yo te digo, volvamos a la palabra, leamos la palabra, no de manera religiosa ni para combatir aspectos teológicos que todo lo que hacen es acarrear necedad. A lo que dice la palabra de Dios. Hay pecados que no tienen discusión, hay pecados que no se pueden discutir. No matarás, no matarás. No abortarás. El aborto tiene opción a discusión de ninguna manera. El aborto es muerte, es matar a un ser viviente. No hay alternativa, no hay excusa. Oh sí, pero la madre corre peligro y que todo, déjelo en las manos de Dios y no debería de existir. ¿Sabe una cosa que le digo? En este país que estamos habitando y a nivel global, en todos los países están en el mismo problema, que estamos enfocados ahorita, ya tenemos meses enfocados en una enfermedad dañina y peligrosa, y lo es, pero se nos ha olvidado que el aborto sigue habiendo. 1 millón de niños mueren cada año en este país y no más. ¿Sabe una cosa? Y eso no se toma en cuenta, que son asesinatos. La Biblia dice que el aborto es matar a un ser viviente y no tenemos opción. De eso te estoy hablando. Por eso es que conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres, pero al mismo tiempo pone yugo y pone carga en nuestros lomos de pregonar y de abrir los ojos a aquel que está. No es cosa mía, yo no te quiero arruinar la fiesta. Tú, mi hermano, que te gusta la bebida, tú que eres maldiciente, golpeador de tu esposa, tú que vives doble vida, ¿sabes una cosa? Es tu vida, bien lo dices, pero te estimo tanto porque Dios te ha estimado primero, que mi deseo fuera que cambiaras de vida, que pudieras hacerlo, y no es mi convicción, aún ni mi testimonio, porque a lo mejor mi
y testimonio no te ayuda de mucho, pero la palabra sí es efectiva en tu vida y todo lo que tú necesitas es conocer la verdad de Dios. Usted, mi hermano que vive con familia, usted, mi hermano que vive con amigos, que pocos amigos tiene, ¿sabe una cosa? Usted necesita hacer un cambio. No es cuestión de nosotros. A mí cuando me dicen, ¿usted qué cree, pastor? Yo le digo, no es lo que creo, ¿de qué están hablando? Y si levantamos un tema, debemos de dar las respuestas de acuerdo a la palabra de Dios. Vuelvo y te repito, no de manera literal, porque hay cosas en la Biblia que no se deben traducir literalmente porque caemos en lazos religiosos, pero sí hablemos de la verdad que está en la Biblia. Yo no conocí el pecado, dice el apóstol Pablo, si no hubiera conocido la ley que señala el pecado. Usted y yo no tendremos excusa ante Dios de no arrepentirnos por falta de palabra. Tenemos la Biblia, las encontramos en todos los idiomas y en cualquier lugar hay, cualquier librería debe de tener una Biblia. Las hay en los hoteles. Sí, en los hoteles está la Biblia en un mueblecillo, en una cómoda ahí para que alguien la lea. Alguien que necesita una palabra de esperanza está en la Biblia. Alguien que necesita ser libre de pecado está en la Biblia. Alguien que necesita salir de la ley del pecado está en la Biblia, porque quien hace las leyes no es el hombre, es Dios el que las ha establecido y como tal Él responde por las mismas. No se trata de ahora. Ahora la gente está haciendo lo que quiere. Ahora el mundo se está moviendo a su propio antojo y manera, pero sabe una cosa, esto trae un castigo, esto no se queda así. La palabra de Dios no puede ser burlada y Dios dice que aquel que vive en desobediencia, también en desobediencia perecerá. Si fuera de nosotros, que yo opino, hermano, que no es malo eso, que yo opino que esto se debe de hacer y que yo opino, el error más grande que cometen algún que otro predicador de la palabra, alguno que otro pastor, es querer cambiar la gente a su manera, es predicar más su dominación que palabra de Dios, es imponer cargas a la congregación, a un nuevecito, a un recién llegado, ingresado a las filas del Señor, es quererlo obligar que ya se vista diferente. Hay que enseñarlo, hay que traerlo a convicción, hay que explicarle el por qué no debe de vestirse así, hay que explicarle por qué debe de abandonar el cigarro, hay que explicarle por qué debe abandonar el licor, hay que explicarle por qué debe de abandonar la cantina. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama la santidad y habita en ella, y la ley de Dios es hecha por Dios y no importa cómo usted y yo creamos, es lo que Dios cree y lo que hace. Ahora, Dios ejecutó sus leyes bajo su propio criterio. Dios no pidió opinión a nadie para hacer sus leyes. Ojo, que es un Dios justo. Es un Dios que bajo su criterio estableció las leyes. Y las leyes, cuando observamos sus mandamientos, son mandamientos para protegernos. Nuestro Padre nos ama desde el cielo y en la tierra y nos mira donde todo lugar estamos y está con nosotros. Pero sabe una cosa, nos cuida. Cuando nos dice no matarás, cuando nos dice no mentirás, levantarás falso, no tendrás dioses ajenos, lo está haciendo de manera protectora como un padre, con la ley de su propio criterio. Dios, cuando ejecutó leyes y las hizo pensando en Él, pensando en lo que es justo, en lo que es verdadero. Pero también Dios hace leyes conforme a su independencia. Cuando Dios hace juicio, no lo hace porque nosotros se lo pidamos. Me llegó una invitación hace un par de días de orar por el virus, que los pastores oremos por el virus. Y yo por un momento me quedé pensando, Señor, yo debo de orar para que este virus se pare sin caer en contradecirte. Pensé por un momento, ¿será correcto que la iglesia ore para que no hayan guerras cuando la Biblia dice que es necesario que hayan guerras? Me pregunté a mí mismo, ¿será necesario que yo ore por una peste que está ahorita trayendo temor al que va a tener temor y endureciendo el corazón de aquel que está duro? ¿Será correcto que yo me arrodille diciéndole, llévate este virus, para que sigamos en el mismo estilo de vida, en las cantinas, casándonos, teniendo nuestros propios placeres? ¿Será normal que la iglesia se meta en medio del camino de lo que Dios ya dijo que irá a pasar? Y que es necesario que todo esto acontezca
para que el mundo se acerque, el que se va a acercar, y el que se aleje más de la venida de Cristo. Pienso que por lo que debemos orar nosotros ahora es para que Dios siga ablandando el corazón de tanta necedad en el ser humano, de tanta orgullo, de tanta prepotencia, de tanto individualismo, de tanta independencia del Altísimo. ¿Sabe por qué? Porque ya son pocos los que obedecen a Dios y sus leyes, porque cada quien hace lo que quiere. Porque la idea original de Dios es que nos acerquemos más y no que nos alejemos. Amado hermano, es difícil entender la cabeza de las personas. Hay personas que lejos de humillarse en este tiempo tan difícil, donde es real el espíritu de muerte está vagando, está visitando lugares. La gente lejos de arrepentirse está pensando más en irse a bailar, en ir a contaminarse en las playas. Amado hermano, es tiempo de arrodillarnos, es tiempo de vivir concentrados, es tiempo de vivir pensando en la misericordia de Dios y en su favor, porque Dios es un Dios cuidador, pero también es un Dios estricto, es un Dios que va a cumplir sus leyes, pase lo que pase. Así lloremos, así vea lágrimas en nosotros, Dios tendrá que cumplir con dolor en su corazón, cumplir y darle justo pago a la desobediencia. Nos hemos alejado, nos hemos dividido, nos hemos alejado del propósito de Dios y sus leyes. Es tiempo que los países doblen rodilla, es tiempo que los hogares vuelvan al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace sus leyes, las hace en justicia, las hace en su criterio y las hace en su independencia. A Dios no hay quien lo gobierne, Él es su propio gobierno. A Dios no hay nadie que le dé órdenes, Él es sus propias órdenes, y gloria a Dios por Él, porque todo lo que hace es bueno. Cada ley, cada mandamiento, cada estatuto, cada precepto que el Altísimo nos ha dejado es un deleite para aquel que los quiera cumplir. Se siente protegido, se siente amado, se siente deseado por el Dios de los cielos, que lo ve, que lo cuida, que lo guarda y que le provee. Es tiempo de acercarnos a Dios. Dios ha hecho sus leyes de manera independiente y no lo hace movido. No se crea que Dios actúa esperando que hagamos algo malo para Él inventarse otra ley. No, ya las hizo del pasado, porque Él tiene el control de pasado, presente y futuro. Y Dios sabía de antemano y de primera mano lo que íbamos a hacer en este tiempo. Y todo lo que está haciendo Dios es tratar de llamarnos la atención, es tratar de decir: hey, lo que yo escribí, mis leyes se deben de respetar y conocer y manejar a mi manera y antojo. No se pueden alejar ustedes llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tienen que acercarse. Yo no puedo ser burlado. Dios lo hizo, sus leyes, en su soberanía. Dios no tiene gobierno, y te decía, y nunca lo tendrá, porque no hay necesidad de tener otro gobierno más que el de Dios. Por eso es que el diablo quiere gobernar tu vida y se deleita teniéndote como esclavo, pero es un amo cruel. Mira cómo te tiene, mira cómo te hace pensar, mira cómo te roba todo lo que llega a tus manos. No puedes conservar nada. Así tengas el mejor trabajo, el mejor sueldo, no tienes la bendición de Dios, el diablo viene y te lo roba. Vives una vida miserable, una vida cuando pudieras tener en abundancia y no la quieres. Pero es tiempo de que ahora le digas: Dios, yo quiero tener la vida en abundancia, recibo tus mandamientos, estoy dispuesto a vivir en Jerusalén bajo el gobierno de tu Jesucristo, del Señor de los señores. Tienes que vivir en Jerusalén, pero todo el que vive en Jerusalén tiene que vivir bajo las órdenes del Señor, del Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos, es tiempo de que lo hagas. Deja tus criterios, deja tus ideologías, deja tus filosofías. No hay nada que cuente, ni las tuyas ni las mías. Lo que cuenta es lo que está escrito. Y si Dios dice que es pecado, es pecado. Si Dios dice que es negro, aunque tú y yo digamos que es de otro color, es blanco, es negro y seguirá siendo negro y será negro por toda la vida. No es lo que nosotros pensemos, es lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso es que no le tenga miedo si estás chueco en tus caminos. El peor error que puedes hacer es correr más lejos de Dios. Acércate, no te va a hacer daño. Acércate, Él te va a enseñar lo que debes de hacer. Pero no corras más, porque mientras más te alejas, menos oportunidades tendrás de que este Dios redentor y cuidador llegue a tu vida. Y así se te va a pasar en la vida, y puede hacer que te alcance en la muerte y no alcances a recibir el regalo que Dios tiene para ti. Sus mandamientos no son gravosos. Es lo más hermoso que hay en la vida. Es lo más hermoso que puede pasar en la vida de un ser humano. Vivir sin la carga del pecado. Vivir sin la culpa y la sombra que el pecado trae.
¿Sabes una cosa? Los que hemos conocido la ley de Dios, la palabra de Dios, y seguimos su palabra, vivimos en deleite continuo. Recíbelo. No es nada difícil. Voy terminando yo con mi último punto ahora. Dios hace salir el sol para buenos y para malos. A todos se nos dan 24 horas. Unos aprovechan las 24 horas para hacer el mal, robar, matar, vender, transear. Y otros aprovechan esas 24 horas para vivir a plenitud. Disfrutar algo sencillo, práctico, una tacita de café, una buena comida con un ser querido, un acercamiento a la palabra de Dios, unos cantos durante el día. Es decir, las 24 horas usted las puede distribuir a su antojo y como usted quiera, pero la mejor manera es que usted esté encauzado en las cosas de Dios. No te estoy diciendo que andes predicando como loco y merolico todo el tiempo. Te estoy diciendo que andes conectado con el Espíritu Santo. Que si estás en el mercado, dale gracias a Dios por la naranja que estás viendo. Que si estás en la iglesia, cantes con sinceridad a Dios y no te distraigas por nada del mundo. Oh, es que la hermanita me distrae, es que el hermanito me distrae. Tranquilo, cierra tus ojos y mira a Dios en presencia. O aprovecha el tiempo que estás viviendo. Tenemos 24 horas cada ser humano por día que nos regalan, y aquel que no saca provecho es porque no quiere. 24 horas son suficientes para dormir, trabajar, descansar y estar en la presencia de Dios. Fue diseñado así. 8 horas se dormirán, 8 horas se trabajarán y 8 horas se disfrutarán con los seres queridos. Vamos, distribuyamos eso. ¿Qué haces trabajando 16, 24 horas al día? ¿O qué haces durmiendo más de 8 horas? Tienes que levantarte en el nombre de Jesús y darle gloria a Dios por lo que ha hecho. El sol sale para malos y buenos, pero unos hacen el mal y otros el bien. La lluvia cae sobre el malo, sobre el techo del malo y sobre el techo del bueno, del justo y el injusto, porque Dios es así. ¿Y quién le puede decir a él por qué? Si fuera de nosotros le diríamos, no Señor, ese es malo, ese no va a la iglesia, ese no es cristiano. Y Dios diría, oh, entonces en esa casa que no llueva, que se mueran de sequía. No, Dios alimenta. Dios da sustento aún a los malos con la esperanza de que un día se arrepientan, y gracias a Dios en su sabiduría y conocimiento que un día se pueden arrepentir como nosotros lo hicimos. Míreme a mí, ¿quién iba a decir que el pastor Cisneros iba a servir a Dios? Y a mucha honra se lo digo. Dios tuvo misericordia de mí y me llamó a una iglesita chiquititita con 2, 3 sillitas ahí, me hizo el llamado y me dijo, ¿me quiere servir, Freddy? Y yo, como todo varón radical, le dije, ¿cómo no? Aquí estoy en lo que te pueda servir. A mis 28 años, aquí estoy, Señor, y hasta ahora le sirvo en mi vida. Y sabe una cosa, y espero servirle todos los días de mi vida hasta que Él me llame a su presencia o Él venga por mí. Pero Dios es un Dios de leyes. Ahora te quiero hablar también de el destino de estos dos grupos. ¿Dónde van los malos y dónde van los buenos? ¿Qué va a pasar al final de la cosecha? La Biblia dice que la cizaña y el trigo llega el tiempo de cosecha. Hay que levantar el grano y ahí se da cuenta quién es bueno y quién es malo. Ahí se van a ir muchos sorpresas grandes, van a llevarse muchos. Aquellos que les gusta persinarse demasiado van a resultar que fueron trigo toda su vida y ni cuenta se dieron, porque vivieron tan vendados a la religión, tan atados a la tradición, que se olvidaron de ser hijos. Y sabes una cosa, no estamos para llevarnos esa sorpresa al final donde no haya reversa. Ahora es tiempo donde no hay oportunidad ya cuando te mueres. Ahora es el tiempo que le recibas, ahora es el tiempo que le digas a Dios, quiero estar del lado de los buenos, Dios, no del lado de los malos. Aunque el sol salga para todos, no quiere decir que la posición sea la misma. ¿Dónde irán estos dos grupos? Para esto me gustaría que fuéramos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 al 15. Vaya conmigo a Apocalipsis 22, 14 y 15. La palabra de Dios dice de esta manera: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Verso 14 dice de esta manera, y hago una pausa. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahí van los buenos. Bienaventurados, 3 veces benditos. Bendecido, bendecido, bendecido.
bendición sobre bendición, hasta que sobreabunda, hasta que rebalsa, hasta que rebosa, ahí estarán. Pero sobre todo, entrarán por las puertas del reino de los cielos y tienen derecho al árbol de la vida. En mi primer mensaje de este tema, hablaba de que en el Edén había muchos árboles, pero habían dos árboles distintivos: el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida eterna. Cuando Adán peca, comió del árbol del bien y el mal y lo sacan del Edén, porque Dios pensó, así como me desobedeció de una orden que le di, puedes obedecer y comer del árbol de la vida eterna y vivir en pecado para siempre. ¿Se ha puesto usted a pensar vivir en esta vida que llevamos eternamente? Trabajar siempre eternamente, tener dolores de hueso eternamente, dolores de estómago. Imagínense, vivir en la condición que estamos eternamente. Oh, eso sí sería difícil. Dios dijo, el árbol de la vida no lo va a tocar Adán en esa condición. Sin embargo, cuando haga todo nuevo, todos mis hijos comerán del árbol de la vida. El bueno en esta tierra, bajo las leyes de Dios, el bueno es el que recibió a Cristo, ese entrará por las puertas de los cielos y tendrá derecho a comer del árbol de la vida para entrar por las puertas en la ciudad. La ciudad hermosa, la Biblia la describe con calles de oro, con mares cristalinos. ¿Sabes una cosa? La belleza en todo lugar es la presencia de Dios. Es el cielo eterno. Es vivir con su Creador por la eternidad. El bueno se unirá a los coros celestiales, donde día y noche no habrá cansancio, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrán achaques de todo tipo. Habrá puro gozo y felicidad. Ese es el destino eterno de los buenos. Dígame usted si no vale la pena servir a Dios ahora. Si no vale la pena servir a Dios, a lo mejor 70, 80, póngale que vivamos 100 años. No valdrá la pena servir 100 años para ganarnos toda una eternidad. No vale la pena servir a Dios mis 100 años, por bien que me vaya, y ganar una eternidad infinita en los brazos de mi Creador. Por supuesto que vale la pena sacrificarme un poco en esta vida para tener derecho de comer del árbol de la vida, que dice la Escritura que sus hojas traen la sanidad para el hombre. Cuando comamos de ese árbol, seremos sanos y estaremos en un estado original, en un cuerpo glorificado, ajeno al dolor, al llanto y al sufrimiento. Gloria a Dios por ello. El verso 15 habla del destino de los malos. Y mire lo que dice, es fuerte. ¿Ok? Le recomiendo, yo le diría ahora como los programas, le recomiendo discreción. Este próximo versículo podrá causar efectos en su cabecita, lo podrá afligir, le podrá traer un trauma, pero más vale que ahorita lo sufra y no que después lo haga. Mire lo que dice el texto. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Por un momento pensemos en todo este grupo que no entran, porque hay un grupo que entra y un grupo que no entra. ¿Se dio cuenta? El grupo que entró por las puertas a la ciudad y que al entrar come del árbol de la vida. Bueno, primero dice la Biblia que tiene derecho al árbol de la vida y luego entra. El segundo grupo no entra, se queda fuera. Y pone una palabra fuerte que le digo, que le recomiendo discreción. Los perros no entrarán. Cuando habla de los perros en un lenguaje nuevo testamentario, Cristo habló bastante de los perros. En la cultura judía habían dos clases de perros, unos de mascota y otros callejeros. Cuando el judío se refería a un perro, se refería a un gentil, alguien que no fuera de su raza judía, pero alguien corriente,
Alguien que ame. Miren, el perro es fiel. El perro ama. ¿Okay? Cuando habla de el perro aquí, está hablando de aquellos que aman al mundo, que son fieles al mundo. La Biblia dice que el perro vuelve al vómito. Cuando alguien es liberado, es sacado de ahí, tiene la oportunidad de recibir la gracia de Dios y no la entiende, vuelve al mundo. Vuelve, dice la Escritura, como el proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca vuelve al heno. Es decir, vuelve donde lo sacaron. Cuando la Biblia dice aquí, los perros estarán fuera, habla de aquellos que han gustado de Dios, pero han sido demasiadamente fieles al mundo. ¿Ok? Han sido fieles. Dios no pudo arrancar sus costumbres. Y no es que no haya podido, sino que Dios es un Dios caballero, es un Dios que tiene que pedir permiso para hacer cambios a nosotros. Si Dios fuera arbitrario, fuera a hacer su propia voluntad, Él nos cambiara como Él quiere, pero no somos robots, nos dejó nuestro propio libre albedrío y nosotros decidimos cambio. Los perros, en este contexto, es aquel que nunca hizo cambio. Habla que también de los hechiceros. Todo hechicero, todo brujo, si acaso alguien conoce a alguien de los que me ven o alguien practica eso, usted tiene un poder ilegal. El hechicero actúa con poderes ilegales, engañosos, mentirosos, no son de Dios, son del mismo infierno. Quien provee a un hechicero, brujo, adivino, el tarot y todos esos horóscopos y todo ese rollo, les proporciona material para que engañen. El hechicero está condenado al fuego eterno, está condenado a vivir fuera de esta ciudad, está condenado a estar en el infierno ardiendo. Si usted practica magia, llámese blanca y negra, no sé quién inventó, magia es pecado, sea blanca, se llame negra, es pecado. La magia ante Dios es negra en todos sus compuestos. Los hechiceros, los fornicarios, aquellos que no están casados pudiendo hacerlo, aquellos que se acuestan con prostitutas, que venden su cuerpo, esa es fornicación, no tendrán parte en el reino de los cielos. Los homicidas, los que matan personas, no estarán. Y los idólatras, aquellos que idolatran hijos, aquellos que idolatran imágenes, aquellos que idolatran un equipo de fútbol, aquellos que idolatran una imagen hecha de yeso, aquellos que idolatran una religión, todos los idólatras no tienen parte en el reino de los cielos. Estos son los malos. Y todo aquel que ama y hace mentira no tendrá parte. Mi amado hermano, mi hermano amigo que me escucha ahora, mi deseo en el corazón es que si usted está haciendo las cosas bien, las siga haciendo y practicando. Púlase, sígalo haciendo. La misma Biblia nos dice en el verso 11 de este mismo capítulo 22 de Apocalipsis, que es el último capítulo de la Biblia, dice en el verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Me deleito en el que haga el mal y el bien no. El mal es aborrecible ante los ojos de Dios porque Él es santo. Pero lo que está diciendo aquí es, el que quiera seguir en pecado, dice Dios, yo no lo obligo a ya no hacerlo. Le enseño la puerta de escape para que salga en pecado. Usted que está en pecado, mi amigo, su vida no es realizada, no es feliz. Usted se ha vuelto insensible. Usted se ha vuelto duro de corazón. Y tiene excusa para todo. Tiene excusa para esto y se justifica por esto y se inculpa o inocencia, lo que sea. Usted necesita un Salvador, el Salvador que yo le entrego ahora. No se atenga porque el sol sale por usted, es que Dios está complacido. Dios lo hace porque le está diciendo, yo pongo mi parte, ¿cuál es la tuya?
Dios le está llamando y dice, el que quiera seguir pecando, sígase pecando más. Pero el que esté santo, santifíquese más. Esto es voluntario. Y Dios no te va a obligar a que lo recibas si tú no quieres. Yo he llegado a entender algo, que Dios es tan justo que nos pide permiso para entrar a nuestro corazón. Es tan cabal, tan leal, tan preciso, que nos pide permiso para entrar a nuestro corazón. Él pudiera hacerlo a la fuerza. Él pudiera llegar a nuestro corazón diciéndonos, ¿sabes qué? Me recibes porque me recibes y no te dejo ir. Pero Él siempre te invita. Yo estoy a la puerta y llamo. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 20. Si alguien oye mi voz, abre la puerta. Yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. En una de las grandes exhibiciones que han habido en la historia, hubo un pintor cristiano que dibujó una puerta, y esa puerta era tan exacta, tenía dimensiones, estaba tan hermosa, y puso el versículo 3:20 de Apocalipsis en la parte inferior, y los críticos llegaron y todo el mundo le impresionaba el dibujo de la puerta, que estaba bien hecho. No era un rayón así como imaginación, sino bien hecho. Y un crítico le dijo, felicito al pintor de esta obra. Es una obra de arte impresionante, pero creo que tiene un faltante. Creo que a esa puerta le falta la maneja de afuera, la chapa de afuera. No tiene chapa. Y sale el que dibuja, el pintor, y dice, esa puerta está completa. Cuando usted la ve, no le ve cerradura por fuera, ni handle, ni nut, ni para agarrarlo, porque la agarradera, la manejilla está por dentro. Porque el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis hace exactamente, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entro. Ese pintor dibujó de manera ilustrativa el texto diciendo, sí tiene manejera, pero solo está por el lado de adentro, donde el dueño de esa casa es el único que la puede abrir. Yo te digo lo mismo, tú tienes la manejera de tu corazón, te toca a ti abrirle de adentro hacia afuera. Todo lo que Él va a hacer es entrar a tu casa, va a cambiar la atmósfera, va a cambiar tu corazón y va a cambiar todo lo que te rodea. Quiere comer contigo, ya no seas malo, sé bueno. Ya no des fruto malo, comienza a dar fruto bueno. A lo mejor tienes excusas que sobran, a lo mejor has venido rodando en la vida y has sufrido tanto, no has tenido un lugar permanente más de un mes, has vivido en las calles, has vivido de mendigo, te han despreciado todo el mundo, tus mismos padres te han dicho a lo mejor que fuiste en un accidente. Yo no sé cuál excusa puede ser, pero es eso, es una excusa. Alguien que quiere hacer un cambio busca la manera, alguien que no quiere hacer nada busca una excusa. Es tiempo de que le abras tu corazón a Jesús. Para la iglesia del Señor que ya está dentro de las filas, mi consejo y deseo es, continúe adelante perfeccionando su vida y su carácter cristiano. El sol sale para todos, buenos y malos, porque es un Dios cuidador. El sol no discrimina, es demócrata, para todos es, la lluvia cae para buenos y malos, pero va a llegar un tiempo donde a los 12 nos va a pedir cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Quién es el que ha establecido leyes y no puede ser burlado?
quien es el que estableció todos los confines, el que ha puesto la tierra en su lugar y la sostiene, el que es justo, verdadero y soberano. ¿Qué cuentas le vamos a dar? Es tiempo de rendirnos a Él y de recibir el regalo de Dios. Y como te dije en la primera parte de estos temas, Dios se merece lo mejor. Y es tiempo de que cambie de ser creación adánica a ser hijo de Dios a través de Jesús. Usted decide. La puerta usted tiene el control de abrir o cerrar. ¿La va a mantener cerrada a Dios? A Cristo no le recomiendo, ábrasela. Pero si así usted lo desea, lo respetamos. Si usted le abre la puerta al Señor, habla a los cansados, habla a aquellos que quieren un cambio en su vida. Es tu tiempo, es tu hora, aprovecha, abre la puerta, yo oro con usted para invocar el nombre de Jesús juntos y que Cristo venga a reinar en su corazón. Lo hacemos, cierre sus ojitos ahí donde está. Olvídese de quién está cerca de usted ahora. Es un momento crucial en su vida, decisivo, importante, el más de todo en su vida. Señor Jesús, diga conmigo, Señor Jesús, entrego mi vida a ti en esta hora. En este día era día preparado para yo recibirte y lo hago con todo conocimiento y causa. Entra a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y por ninguna manera quiero perderme estar la eternidad contigo. Perdona mis faltas, prometo hacer cambios en mi vida todos los días. Prometo servirte, prometo honrarte y prometo hablar de ti a todos aquellos que se allegan a mí. Gracias por morir por mí. Amén. Y usted hizo la oración, así de fácil. Usted cambió de muerte a vida, de creación a hijo. Lo felicito. Busque un lugar donde pueda ser alimentado espiritualmente y la paz del Señor le guíe siempre. Para la iglesia del Señor, sigan siendo bendecidos, siendo ejemplo. Van para un buen lugar, a la ciudad que tiene muchas puertas. Van a un lugar de descanso. Vamos todos juntos a entrar con alabanza ante el trono de su gracia, bendiciendo el nombre. Y no esperen las bendiciones hasta que lleguemos. Las bendiciones ya están entre nosotros. Paz y gracia, que el Dios soberano, el Dios cuidador, el Dios proveedor te proteja y te cuide siempre, te libre de todo mal y haga resplandecer su rostro sobre el tuyo. Y nos vemos aquí para la próxima si Cristo no tiene otros pensamientos para ello. En el nombre de Jesús, paz y gracia. Amén y amén. Aleluya.